ayúdame a vivir consagrado a ti. Era la oración a la cual usted y yo debíamos de habernos unido. Ayúdame a vivir consagrado a ti. Eso quiere decir, ayúdame a vivir dedicado a servirte. Ayúdame a vivir dedicado a servirte. La Biblia nos habla mucho del servicio. ¿De qué nos habla la Biblia? Del servicio. La palabra de Dios está llena de ejemplos de hombres y mujeres que se dedicaban a servirle al Señor. Usted y yo no podemos decir que no hemos encontrado por lo menos un buen relato bíblico que nos hable del servicio. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo sirvo como lo hizo Jesús? La pregunta es, ¿cómo sirvo como lo hizo Jesús? O podríamos preguntarnos, ¿cómo continúo sirviendo como lo hizo Jesús? El título de lo que quiero compartir con ustedes es Sirviendo como Jesús. Sirviendo como Jesús. Ese es el título. Sirviendo como Jesús. ¿Cuál es el título? Como discípulos de Jesucristo, hemos aprendido. ¿Qué ha pasado? Hemos aprendido. Usted y yo como discípulos de Cristo hemos aprendido de Él. Hemos aprendido de Él cómo servir a aquellos que nos rodean, a aquellos que están alrededor nuestro, no que forman parte de nuestro círculo social, sino que forman parte de nuestra familia de la fe. Hemos aprendido de Cristo cómo es que debemos de servirnos los unos a los otros. Los oigo. Servir, mis amados hermanos, es una evidencia de la salvación. Jesús dijo de sí mismo, dijo de sus obras, que ellas daban testimonio de que Él había sido enviado por el Padre. De la misma manera como las obras de Jesús, los hechos milagrosos sirvieron para dar testimonio sobre quién Él es, nuestro servicio da testimonio de quiénes somos nosotros. Nuestro servicio da testimonio de en quién usted y yo hemos creído. Pero la verdad, diga conmigo la verdad. La verdad es que habrá momentos en los que nos cansaremos. Jesús se cansaba, déjenme decirles. Jesús se cansaba y se retiraba. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Se retiraba. Él se retiraba. Cuando Él se cansaba, Él se retiraba. Y se retiraba a orar. No vemos en ningún relato que Jesús se haya retirado a quejarse de lo ingrato que es el ser humano. No, Él se retiraba a hablar con su Padre Celestial cuando Él se cansaba. Y usted y yo nos vamos a cansar. ¿Qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a cansar. Y el cansancio, si usted y yo no hacemos lo mismo que Jesús hacía, que se retiraba a orar, que se retiraba a hablar con su Padre Celestial, el cansancio nos lleva a desenfocarnos del propósito de nuestro servicio. ¿A qué nos lleva el cansancio? A desenfocarnos del propósito de nuestro servicio. He ahí la importancia de que usted y yo seamos hombres dedicados a la oración.
Los oigo. Los oigo. Debemos de dedicarnos, decíamos hace un momento, Señor, ayúdame a vivir consagrado a ti. Señor, ayúdame a vivir consagrado a ti. Necesitamos la ayuda de Dios. ¿La ayuda de quién necesitamos? De Dios. Para que usted y yo podamos vivir dedicados en nuestro servicio a Dios, necesitamos su ayuda. Necesitamos la intervención de Dios. Entonces, ¿cómo es que usted y yo recuperamos el enfoque? ¿Cómo es que usted y yo recuperamos el enfoque para continuar sirviendo a Dios? Tal vez usted dice, pastor, yo no estoy desenfocado, yo le he estado sirviendo al Señor fielmente, por gloria a Dios por eso, pero permítame decirle de que si usted no está desenfocado, usted necesita reavivar el fuego que hay en usted. ¿Qué necesita hacer? Reavivar el fuego. Eso quiere decir que usted y yo necesitamos reanimarnos para darle continuidad al servicio que Dios nos ha encomendado. Vamos a la palabra de Dios. ¿A dónde vamos a ir? A la palabra de Dios. Tome su Biblia, tome su celular. Me gusta más una Biblia, pero si usted no anda con su Biblia y usted se ha modernizado y la anda en el celular, pues gloria a Dios por eso. Los oigo. Gloria a Dios porque usted anda con su Biblia en el celular. Vamos a Marcos, el Evangelio de Marcos. ¿Dónde vamos? A Marcos, en el capítulo 1, Marcos capítulo 1, y vamos a hacer lectura en los versículos 29 al 31. Marcos capítulo 1, versículo 29 al 31, y leo de la palabra de Dios. Después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan, y fueron a la casa de Simón y Andrés. Resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato. Él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Jesús va a la casa de Simón y Andrés. ¿A dónde fue Jesús? A la casa de Simón y Andrés. Jesús va a la casa de Simón y Andrés. Y es necesario de que observemos cuidadosamente lo que Jesús hace. Hace muchos años, no sé si usted lo escuchó, un canto que decía: Jesús va pasando por ahí. Jesús va pasando por ahí. Lo que yo quiero que usted note es que Jesús no simple y sencillamente pasó por allí. Usted y yo leemos que Jesús va a la casa de Simón y de Andrés y él entra, ¿qué hace Jesús? Él entra en la casa de Simón y Andrés. Y esto es importante porque no es lo mismo pasar por casa de alguien que entrar en casa de alguien. Jesús entra en casa de Simón y Andrés. Número 2, porque eso era lo número 1. Número 2, Jesús se encuentra con una situación difícil
Jesús se encuentra con una situación difícil. ¿Con qué se encuentra Jesús? Una situación difícil. Y usted dirá, una fiebre, pastor, por favor. Pues lo que para usted no parece ser difícil, para los de esta casa era una situación difícil. Y Jesús no subestima, Jesús no minimiza la situación de esa casa. Él no echa de menos lo que aquellos están viviendo. Jesús pone atención. ¿Qué hace Jesús? Jesús evalúa la situación y valora la situación. ¿Qué hace Jesús? Evalúa y valora. Le da importancia a lo que usted y yo tal vez no le damos importancia. Pastor, te tengo fiebre, pastor. ¿Y qué has tomado? Nada, pastor. Eso me demuestra que no has valorado tu situación. Pero muchas veces no valoramos cómo nos sentimos, cómo estamos y qué es lo que necesitamos para contrarrestar la manera en que nos sentimos. Que se quite sola, ¿sí? Esa fiebre que salga sola. Ya ustedes saben lo que va a salir solo si usted no se atiende, si usted no se cuida. Va a ser su alma. Eso es lo que va a salir solo. Mis hermanos, Jesús se encuentra con una situación difícil para los de la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón tiene fiebre y es evidente que es una fiebre fuera de lo normal. La mujer está postrada, literalmente acostada en su cama, y los de la casa están preocupados. ¿Cómo están los de la casa? Preocupados porque yo me imagino que la suegra de Pedro era la que resolvía todo en esa casa. La que cocinaba, la que lavaba, la que planchaba, la que atendía a los nietos, a los bisnietos y a los tataranietos. Y están preocupados porque la doña está postrada en la cama. Fíjense bien que la preocupación es tan grande que ellos se lo dicen a Jesús. Molestan a Jesús con el asunto. ¿Qué hacen? Molestan a Jesús con el asunto. Número 3, Jesús responde a la súplica de los que están en la casa. Jesús responde a la súplica de los que están en la casa. Jesús responde a esa inquietud, porque ellos están inquietos. ¿Cómo están? Ellos están inquietos y Jesús responde a esa inquietud actuando consecuentemente. Él no ignora el comentario que ha llegado a él, a sus oídos. Y Jesús no sale de esa casa. Usted y yo no leemos que Él deja esa casa y los deja desamparados. Los deja como los encontró. Usted y yo no leemos y Jesús les dijo, arréglensela como puedan. No, eso no es lo que usted y yo leemos ahí. Usted y yo leemos que Jesús da un paso hacia adelante. Muchas veces cuando nos encontramos con situaciones como esta, lo que usted y yo hacemos es dar no un paso hacia atrás, sino que damos 100 pasos hacia atrás. Y Jesús da un paso hacia adelante y responde con gracia y misericordia. ¿Cómo responde Jesús? Con gracia y misericordia. Grandioso es Jesús, que sabe responder a una situación difícil con gracia y misericordia, restaurando la salud de la suegra de Simón. Y me parece de muy mal gusto que nosotros andemos contando chistes en relación a por qué Simón Pedro niega a Jesús.
Me parece muy de mal gusto. Jesús sana a la suegra de Simón Pedro, y Pedro niega a Jesús porque él no había comprendido quién era Jesús verdaderamente. No hay otra razón. Simón Pedro no niega a Cristo porque le había sanado a su suegra. Miren, mis hermanos y hermanas, si usted y yo queremos recuperar el enfoque de vivir consagrados a Dios, si usted y yo queremos reanimar el enfoque de nuestro servicio, el entusiasmo de servir a los demás, debemos de volvernos a las Escrituras. ¿A quién debemos de volvernos? A las Escrituras. Usted y yo debemos de volvernos a la palabra de Dios y mirar en ella cada pasaje, cada historia donde Jesús modela una vida de servicio público. Cuando usted se sienta cansado, desanimado, con pocas ganas de seguir, vuélvase a la palabra de Dios. ¿A dónde se va a volver? ¿A dónde se va a volver? A la palabra de Dios. Y busque esas historias desde Génesis, que nos hablan de la dedicación de los hombres al servicio a Dios, hasta Apocalipsis. Los oigo. Y concentrémonos especialmente en nuestro máximo modelo, en nuestro máximo ejemplo, Jesucristo, quien dijo que había venido a esta tierra no para ser servido, sino para servir, y de esa manera darnos ejemplo para que nosotros siguiésemos en sus pisadas. ¿En las pisadas de quién es que usted y yo debemos de andar? Jesús. En las de Jesús. Y debemos de servirnos los unos a los otros de la misma manera como Jesús los hizo. Tenemos lecciones importantes para que reavivemos, encendamos, reanudemos nuestro deseo de servir. La primera lección que tenemos delante de nosotros es que servir como Jesús significa ir como Jesús fue. Servir como Jesús significa ir como Jesús fue. Servir como Jesús significa ir como Jesús fue. Jesús sabía a dónde él iba. Lo leemos ahí. Después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Jesús sabía cuál era el rumbo que él llevaba, el destino que él llevaba, la dirección que él llevaba. Él no salió de la sinagoga a la deriva, sin saber a dónde iba, a ver dónde me lleva el viento. A veces los cristianos andamos así, vivimos así, a ver dónde nos lleva el viento. Vamos a ver qué nos toca hoy, qué hacemos hoy. Usted y yo debemos de saber de la misma manera como Jesús lo sabía hacia dónde vamos. Y no estoy hablando de nuestro destino eterno. Estoy hablando de nuestro servicio a Dios aquí en la tierra, de nuestro ministerio aquí en la tierra. Los oigo. Los oigo. Esto quiere decir que usted y yo tenemos que planificar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Como que no les gusta esta palabra, no los oigo. ¿Qué hay que hacer, mis hijos? Planificar. Usted y yo tenemos que planificar nuestro destino con anticipación. Una pregunta importante que usted y yo nos debemos de hacer es: ¿a quién voy a ir a visitar hoy? ¿A quién voy a ir a visitar hoy? ¿Cuál es la pregunta? ¿A quién voy a
Esa es la pregunta que nos debemos de hacer. ¿A quién voy a ir a visitar hoy? ¿Por qué es importante hacerse esa pregunta? Porque esa pregunta le va a ayudar, le va a llevar a usted y a mí a planear, a planificar nuestro día, nuestros días, nuestras semanas. Sin planificación, sin planeamiento, significa que no vamos a ir a ninguna parte. Si usted no se pregunta a quién voy a ir a visitar hoy, la respuesta es: usted no va a ir a ningún lado. Usted se va a quedar en su casa, perdiéndose la bendición de cumplir con lo que usted le ha pedido al Señor. Señor, ayúdame a vivir consagrado a ti. Cantamos ese himno, ¿verdad? Entera consagración. Si usted y yo no nos hacemos esta pregunta, ¿a quién voy a ir a visitar hoy? Perdemos la oportunidad de que Dios se mueva en nuestra vida. Hacernos esta pregunta, mi hermano, mi hermana, es algo que debemos de hacer semanalmente. ¿Con qué frecuencia lo debemos de hacer? Semanalmente. Puede ser que usted no pueda ir a visitar todos los días. ¿Una vez a la semana? ¿2 veces al mes? ¿1 vez al mes? ¿Sabe qué? Esta pregunta, ¿a dónde iré a visitar hoy?, es una pregunta que el Espíritu Santo le va a ayudar a responder. ¿Los oigo? El Espíritu Santo va a poner en el corazón vuestro quién en ese momento, en ese día o en esa semana necesita una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, aliento. ¿Quién necesita que se ore por él o por ella? ¿Quién necesita escuchar de la palabra de Dios? Mis hermanos, miremos a Jesús. Mira a Jesús y haz planes. ¿Qué tienes que hacer? Planes. Mira a Jesús, haz planes y entonces ve. Y entonces ve, porque servir como Jesús significa ir como Jesús fue. Servir como Jesús significa salir como Jesús salía. Servir como Jesús no solamente significa pasar por un lugar, significa entrar en el lugar y sentarte a la mesa con aquellas personas que desean, que anhelan oír de Jesús, porque eso es lo que usted y yo deseamos, ¿verdad? Los oigo. Deseamos oír de Jesús. Número dos, servir como Jesús significa estar preparado para enfrentar cualquier situación. Servir como Jesús significa estar preparado para enfrentar cualquier situación. ¿Estaba Jesús preparado para enfrentar el fenómeno de la suegra de Simón enferma, postrada en una cama con una gran fiebre? Sí lo estaba. Y usted y yo debemos de estar preparados para enfrentar cualquier situación en cualquier lugar donde usted y yo seamos guiados y seamos llevados, los oigo, por el Espíritu Santo de Dios, los oigo. Lo cierto es que en cada hogar al cual usted se dirija, cada hogar, cualquier hogar, no importa el hogar que sea, que el Espíritu Santo lo lleve, en ese lugar hay una gran necesidad. ¿Qué es lo que hay? Una gran necesidad. Y nosotros como discípulos de Cristo debemos de estar preparados. ¿Cómo debemos estar? Preparados. Y nos preparamos con anticipación. ¿Cuándo nos preparamos? Antes. ¿Cuándo nos preparamos? Antes. El discípulo de Cristo se prepara con anticipación a través de la oración, a través de la comunión con Dios. Los oigo.
He ahí la importancia de que usted y yo estemos cultivando nuestra relación con el Señor. ¿Qué debemos de hacer? Cultivar nuestra relación con el Señor, cuidar de ella. Tenemos que estarnos alimentando espiritualmente y lo hacemos a través de la oración. Usted tiene que hablar con el Señor de una manera natural, de una manera espontánea. Y también es necesario que apartemos un tiempo para hablar con Él durante el día. ¿Lo soy? Así como nos preparamos. Y entonces le pedimos a Él que nos dé la dirección y que nos dé la respuesta a la pregunta: ¿a dónde quieres que yo vaya hoy? ¿A dónde quieres que yo vaya mañana? ¿A dónde quieres que yo vaya la próxima semana? Porque esta semana no voy a poder ir, pero la semana que viene voy a consagrar, voy a apartar un tiempo para servirte a ti y de esa manera cumplir con mi ministerio. Lo soy. Lo soy. Hay que pedir la dirección de Dios. ¿Qué tenemos que pedir? La dirección de Dios. Para que de esa manera, al lugar donde Él nos lleve, a ese hogar donde usted y yo entremos, lleguemos con palabras de sabiduría. Lleguemos como lo hizo Jesús, con gracia y misericordia. Nos preparamos con anticipación, llenándonos de la santa palabra de Dios. ¿De qué se tiene que llenar, mi hermano? De la palabra de Dios. ¿De qué se tiene que llenar? Para que el Espíritu Santo de esa manera pueda utilizar la palabra que está en usted en el momento oportuno, en el momento dado. Y de esa manera la persona a la quien usted visita sea consolada, sea fortalecida y sea animada. Usted y yo debemos de estar listos para ser usados por Dios. ¿Para qué debemos de estar listos? Para ser usados por Dios. Todos en este auditorio, todos, no veo el rostro de ninguno de ustedes que no tenga una razón válida para no estar listo. Todos en este auditorio debemos de estar listos. ¿Cómo debemos de estar? Listos para ser usados por Dios y de esa manera llevar sanidad al hogar al cual seamos guiados por el Señor a visitar. ¿Qué es lo que vamos a llevar a ese hogar? Sanidad. ¿Qué vamos a llevar? Sanidad. La sanidad de Dios. La sanidad de Dios a través de su palabra. ¿Los oigo? La sanidad de Dios a través de la oración. ¿Los oigo? La sanidad de Dios a través de la salvación por la fe en Cristo Jesús. Si el hogar que estamos visitando es un hogar de no creyentes. Los oigo. Servir como Jesús, mis amados hermanos y hermanas, significa estar preparados para enfrentar cualquier situación. Servir como Jesús significa estar preparados para enfrentar cualquier situación. Es mi anhelo y es mi oración que todos aquí en este auditorio nos estemos preparando, los oigo, para enfrentar cualquier situación al hogar al cual seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios a entrar. Número tres, servir como Jesús significa responder con compasión. Servir como Jesús significa responder con compasión. Y déjenme decirles, esto es asunto de todos. Aquí no importa la edad que tú tengas. Este mensaje es para mi papá y mi mamá. Que salgan ellos. Sí, ellos van a salir, pero tú vas a ir con ellos. Sí, ellos van a salir, pero nosotros los vamos a llevar a ustedes. Los oigo, jóvenes. Silencio sepulcral. Los oigo, jóvenes. A ver, los oigo, papás. Amén. Amarra al chavalo, al chamaco. Amárrelo y llévelo. Aunque no quiera, arrastrado.
Servir como Jesús significa responder con compasión. Ponga atención a la palabra de Dios. Verso 31. Él se acercó. ¿Qué hizo? Uy, no, tiene fiebre. ¿Dónde está la mascarilla? Y los guantes, porque se me puede pegar. Y ya te enteraste que fulano tiene una gran fiebre y tiene gripa. Que llame al 911, que resuelva como pueda. Porque hoy no se sabe si es COVID o si es otra cosa. Y nadie visita a nadie. Todo el mundo encerrado en su casa. No, fíjese bien, Jesús responde con gracia y misericordia. Jesús responde con compasión. Él se acerca a la cama de la suegra de Simón. ¿Qué hace Jesús? Se acerca. Y usted y yo tenemos que acercarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Y por favor, si usted está sano, no se quede esperando en su casa a que alguien se acerque. Tome usted la iniciativa y acérquese usted a aquellos que no se acercan a usted. ¿Los oigo? ¿Sí entendió? ¿Sí entendió? Él se acerca a la cama de la suegra de Simón Pedro y ¿qué hace? La toma de la mano, leemos usted y yo. La toma de la mano, no tenía por qué tomarla de la mano. Bastaba con que él dijera una palabra, sal fiebre. No, el toque humano hace falta en nosotros. Y Jesús nos lo modela. El toque humano, el calor humano y la ayuda a sentarse. En ese versículo hay 3 palabras que yo le suplico. Le suplico que usted circule, usted subraye o usted marque. Se acercó, es la primera. La segunda, tomó. Y la tercera, la ayudó. Son 3 palabras clave en este versículo que nos enseñan cómo es que usted y yo podemos servir modelando a Jesús. ¿Lo soy? ¿Sabe que la compasión es un regalo de Dios? ¿Qué es la compasión? Es un regalo de Dios dado a cada creyente. La compasión no es asunto de unos cuantos, solamente algunos en la iglesia son compasivos. No, la compasión es un regalo de Dios dado a cada creyente en Cristo. Usted es creyente en Jesucristo, los oigo. Usted es creyente en Jesucristo, los oigo. Entonces usted tiene compasión en su corazón porque el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo mora en usted, los oigo. ¿Sabe lo que hace la compasión? Nos lleva a actuar, nos lleva a acercarnos a las personas, nos lleva a tomarles la mano a la persona y nos lleva a ayudar a las personas. Nos lleva a mostrar no ese lado humano, no, nos lleva a mostrarle a las personas el rostro de Dios. Nos lleva a mostrarles a las personas el rostro de Cristo. Nos lleva a mostrarles a las personas el poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Los oigo? La compasión, mi hermano, mi hermana, va a mover su corazón. ¿Qué va a mover? Mi corazón. Sí, la compasión va a mover tu corazón para que de esa manera actúes cuando sea necesario actuar. Miren, como creyente en Cristo, usted y yo tenemos, diga conmigo tenemos, diga conmigo tenemos lo que se necesita para tomar la iniciativa de llevar consuelo a un corazón herido. Veo los rostros de cada uno de ustedes y ¿saben qué? Si somos honestos con nosotros mismos, si somos sinceros, somos corazones heridos. Estamos heridos y en necesidad de consuelo. ¿Qué necesitamos? Consuelo. Necesitamos el consuelo con la palabra de Dios. Necesitamos el consuelo con la oración. Necesitamos ser consolados
con ese hermano, esa hermana que se acerca al lugar donde nosotros estamos postrados, nos toma la mano y nos ayuda a sentarnos. Nos ayuda a sentarnos. Pero fíjese bien. Me llama la atención que leemos aquí al finalizar el versículo 31. La fiebre de la suegra de Simón se va y ella se levanta. Jesús no la ayudó a ella para que se quedara sentada. Jesús la ayudó a ella para que ella se levantara. Y ese debe de ser el propósito con el cual usted y yo servimos. ¿Se recuerda? Al principio yo le decía que el cansancio hace que nosotros perdamos el enfoque de nuestro servicio. El enfoque de nuestro servicio debe de ser levantar al caído. ¿Los oigo? El enfoque de tu servicio debe de ser levantar al caído, ese hermano, esa hermana que se ha desconectado del cuerpo, que se ha aislado. Pues hay que ir, hay que buscar, hay que estar preparados para el fenómeno con el que nos vamos a encontrar. Y hacer lo que leemos en el verso 31, acercarse, tomar de la mano y ayudar a que se siente para que pueda levantarse. ¿Qué tiene usted para tomar la iniciativa? Al Espíritu Santo de Dios. ¿Lo oigo? ¿Qué tiene usted para tomar la iniciativa? No hay excusa. Usted tiene el poder más grande sobre esta tierra. El Espíritu Santo de Dios en usted para tomar la iniciativa y obedecer. Y entonces servir como Jesús lo hizo. Servir como Jesús lo hizo significa responder con compasión. Eso es todo. Responda, mi hermano. Responda, mi hermana. Con compasión. Haga planes para ir. ¿Qué tiene que hacer? Planes para ir. ¿Qué tiene que hacer? Prepárese con la oración. Prepárese con la lectura de la palabra. Para de esa manera dar consuelo al corazón abatido. Y entonces mostrar compasión a ese corazón herido. ¿Tiene usted dudas sobre su destino eterno? Espero que a estas alturas ninguno de ustedes tenga dudas sobre su destino eterno, pero si usted tiene dudas de dónde usted va a pasar la eternidad, es importante que usted se detenga a meditar sobre el significado del nacimiento, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pídale a Dios que le dé un corazón arrepentido. ¿Qué clase de corazón necesitamos? Arrepentido. Para de esa manera volvernos de nuestras obras muertas al Dios vivo a través de la fe en Jesucristo. Necesita el hombre volverse de sus obras muertas al Dios vivo. Y eso solamente lo vamos a lograr a través de la fe en Jesucristo. No hay otra manera. Y ese es mi deseo y es mi oración. Que todos estemos caminando en pos del Cristo vivo. Y al caminar en lo soy. Y al caminar en pos del Cristo vivo, usted y yo, a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios, en cada uno de nosotros seremos capaces de tomar la iniciativa. Y de la misma manera como Jesús lo hizo, en lugar de dar 100 pasos hacia atrás, vamos a dar un paso hacia el frente. Y es un paso a la vez, mi hermano. Fíjese bien, no diga 100 pasos hacia el frente. Es un paso a la vez. Hay un canto por ahí que dice, un día a la vez, mi Cristo. Mañana podrá no venir, un día a la vez. Renueve su compromiso de servir, reanime su compromiso de servir, reavívelo. Y de esa manera el Señor va a honrar la petición de su corazón. Si usted se unió a la oración de nuestro hermano Jacinto al comienzo, ayúdame a vivir consagrado a ti. El Señor va a honrar esa petición. Le invito a cerrar sus ojos, inclinar su rostro. Vamos a tener un momento de oración. Dios